Quiero que abramos la escritura casi al final de la Biblia, el libro de Hebreos, capítulo número 12. Dice la Biblia en el versículo número 14, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo tiene una de las grandes verdades que son necesarias estar predicando y hablando en todo lugar en donde la gente quiera buscar a Dios. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. El mismo verso, la misma verdad tiene dos aplicaciones. En lo presente, sin santidad, sin una vida apartada de pecado, tú no puedes tener compañerismo con Dios. Tú no puedes ver el rostro de Dios. En lo presente, si en tu vida no hay esta santidad, tú no vas a ver a aquel Dios que nos está ofreciendo tener una comunión, una relación con nosotros. Y al mismo tiempo, la misma verdad tiene una aplicación futura. Sin santidad, en el día en el que Dios llame a todos los hombres a cuentas, nadie va a poder ver su rostro. No vas a estar con aquellos que eternamente van a estar admirando a Cristo Jesús, al admirable, al Cordero. No vas a estar con aquellos que eternamente le van a estar adorando y sirviendo. Sin santidad, nadie verá al Señor. En algunas ocasiones la gente se siente muy intrigada respecto de saber si en un futuro tú vas o no vas a ver a Dios. Tú vas a estar en el cielo o no vas a estar en el cielo. Vas a estar en la lista de aquellos que por la fe han sido justificados o no vas a estar en esa lista. Muy probablemente si verdades tan sencillas como la que estamos leyendo hoy, tú la tomas y la meditas en tu vida, no hay muchas vueltas que darle. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie, es nadie. No importa que la persona esté bautizada, no importa que la persona le predique a otros, no importa que la persona asista a reuniones o haya aceptado a Cristo, no importa que la persona en otro tiempo haya vivido la santidad. Sin santidad, dice el texto, nadie verá al Señor. Yo este día quiero que estudiemos juntos una lista de la cual vamos a deducir aquellas personas que no van a ver al Señor. Por así decírtelo, te voy a presentar la lista negra de Dios, la lista en la cual están enunciadas aquellas personas que no aprueban el poder ver al Señor. Obviamente la lista que voy a mencionar en este día no va a ser una lista de nombres, sería infinita, sería muy larga, pero vamos a ver una lista de cualidades que tienen las personas que no aprueban delante de Dios. Acompáñame por favor al libro de los Gálatas. Antes del libro en el que estamos, después de las cartas a los Corintios, Gálatas. Muchos dijeran, yo quiero ver esa lista desde hoy. Quiero saber si el nombre de mis familiares está en esa lista negra. Quiero saber si mi nombre está en ella. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Básicamente hoy vamos a estar estudiando los versos 19, 20 y 21, que es la lista de las obras de la carne. Y lo que vamos a estar estudiando, más que los nombres de las personas que no van a ser aceptas delante de Dios, vamos a ver las características, el modo de comportarse. Muchas veces cuando en una iglesia se habla de pecado, la gente usualmente dice, qué bueno que hablan de esto, deben de señalar duramente el pecado.
Hay que atacar fuertemente a los pecadores, pero cuando se empieza a nombrar nombres de pecados, empiezan los problemas. Empieza la gente a incomodarse en su lugar. Empiezas a tener que enfrentarte con hechos y actividades que en tu vida están siendo algo que te desvía de Dios. Por ello la plática que hoy vamos a tener es una plática muy práctica. Vamos a estar revisando juntos 17 pecados con distintas variaciones, uno por uno detalladamente. Y cuando lo estemos revisando, no creas que te estoy dando una lista de pecados para que vayas a señalárselo a tu esposo, a tu esposa o a algún familiar. Ningún propósito tendría eso. Vamos a estar viéndolo como si te estuviera dando una descripción que tú tienes que estar buscando en tu propia vida. Como si te estuviera dando una lista de características que tú tienes que aborrecer y apartar de ti. A mí me gustan mucho este tipo de predicaciones tan prácticas, porque a veces se me ha pasado a mí que la gente se sienta conmigo y me dice, dime qué es lo que me falta, dime qué hago para poder encontrar mi salvación. Bueno, pues lo he dicho muchas veces, lo primero que tienes que hacer es abandonar el pecado. Y usualmente cuando digo abandonar el pecado, pues mucha gente me dice, pues ya lo abandoné. Pero hoy vamos a ver una lista de pecados para que tú mismo te revises. De hecho, quiero decirte que esta plática es como una herramienta que yo te doy a ti mismo. Como si te diera un espejo el día de hoy. Y ese espejo que te voy a dar son las verdades de la palabra de Dios. Y tú vas a empezar a ver cada parte de ti mismo para ver si estás correcto o estás incorrecto, por lo menos en las cosas que vamos a estar revisando en este día. Terminando la plática, tú ya sabrás la lista de pecados que urge que abandones. Tú ya habrás meditado en la lista de cosas que te están apartando definitiva y radicalmente de Dios. O terminando la plática, ya alcanzarás a ver que no es ninguno de estos 17 pecados que vamos a mencionar lo que te está apartando de la búsqueda que tú tienes y que quieres hacer respecto de Dios. No está de más si tú alguna vez has escuchado esta palabra o un estudio respecto de estos pecados, que tú hoy lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado es una plaga, una enfermedad que si tú no te estás cuidando puede volver, puede venir nuevamente, sobre todo cuando tú no estás verdaderamente tomado de la mano del Señor. Vamos a estarla estudiando, déjame hacer algunas consideraciones antes de pasar a cada uno de estos pecados. Primeramente, la Biblia los marca en el verso 19, les pone el nombre de obras de la carne. Obras de la carne. Y se distinguen de los deseos de la carne. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 16 describe la vida de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano está tomado de la mano de Dios. El Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Un verdadero cristiano, como está tomado de la mano de Dios, anda en el Espíritu y como consecuencia no satisface los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el pasaje. Lo podemos traducir de otro modo y es más correcto decir andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es una cosa natural. Como dice el verso siguiente, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. O sea, no puedes andar satisfaciendo los deseos del Espíritu y los deseos de la carne al mismo tiempo. Cuando tú andas en cualquiera de las obras de la carne, que es satisfacer uno de estos deseos, automáticamente tú mismo te estás separando de Dios. Es una cuestión natural, una consecuencia natural. Y lo que quiero distinguir es lo que Dios reprende son las obras de la carne. El hecho que haya deseos no es en nada pecaminoso, es una simple tentación. Los deseos van a estar en el ser humano hasta el día en que nos muramos, pero lo que Dios nos llama es a no obedecer, a no satisfacer los deseos, los anhelos de la carne, los anhelos del egoísmo, los anhelos del yo. Verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Cuando está hablando de algo manifiesto, no está hablando que el pecado sea algo ambiguo. El pecado no es algo que, pues no sé si estoy en pecado o no.
Así no viene en la Biblia. La Biblia no es un laberinto, ni es una nubosidad en la cual tú no distingues exactamente qué pasa contigo. Usualmente cuando tú no estás seguro de estar bien con Dios, lo más seguro es que tú estás más apartado y lejano de Dios que nada. No, aquí habla de cosas que son manifiestas, claras y evidentes, visibles ante los ojos de cualquiera. Entonces, cuando vamos a hablar de cada uno de estos 17 pecados, no vamos a estar hablando de cosas extrañas o lejanas, sino cosas que tú voluntariamente estás haciendo en contra de lo que sabes que es bueno y correcto y que te están apartando de Dios, que están haciendo que tú le des la espalda y que tú maldigas a Dios con tu comportamiento y con tu modo de estar procediendo. En esta tierra, dice, manifiestas son las obras, las acciones de la carne. Quizás la palabra carne en nuestra cultura, en nuestro modo de pensar, pueda quedar más claramente. Manifiestas son las obras del egoísmo. Manifiestas son las obras del que se sirve a sí mismo, del que en lugar de pensar en Dios y pensar en tu prójimo, vives idolatrando tu propia persona, y el modo natural de proceder de una persona que vive así lo vamos a describir a continuación en cada una de sus 17 ramas distintas, y cualquiera de ellas que esté en tu vida da a manifestar y da a entender que tú vives en la carne, o sea, tú vives para satisfacer únicamente tus deseos, tus instintos, y que no te interesan ni Dios ni las personas que viven alrededor de ti. Manifiestas son las obras de la carne. Otra consideración antes de empezar a estudiarlas, en el verso 21 al final. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? O sea, las que están en los versos 19 al 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es repetir la verdad que estuvimos viendo en Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. O sea, cualquiera que practica los pecados que vamos a estar estudiando hoy, o cualquier otro tipo de pecado, de ninguna manera, por ningún motivo, va a ver el rostro de Dios, va a conocer a Cristo, va a caminar con Él, va a estar excluido eternamente de la gloria de Dios en el infierno. En la Biblia no nos presenta nunca un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Esas son invenciones de la Edad Media. Esas son ideas de aquel novelista Dante Alighieri en la Divina Comedia, que fueron adoptadas en aquel tiempo de la Edad Media por pura conveniencia de los curas católicos para sacarle el dinero a la gente, dándole a entender que el purgatorio es un lugar intermedio y que si tú haces misas que te cuestan cierta cantidad de dinero, o que si tú haces ciertas ofrendas o dádivas a la iglesia, tú vas a alcanzar a salir del purgatorio. Era un modo, un negocio, fue esa verdad que inventaron en la Edad Media, pero no deja de ser una gran mentira, que en ninguna parte de la Biblia está mencionado. Quiero decirte que la palabra purgatorio no existe en la Escritura, no existe. La idea, el concepto purgatorio no existe en la Biblia. En la Edad Media fue una invención de la fantasía que había en aquel tiempo, cuando se mezcló la religión cristiana con las religiones paganas, y de ahí surgió un tercer lugar en el que el hombre podía pasar la eternidad, que era el purgatorio, que podía ser transitorio. La Biblia jamás habla de eso. La Biblia dice, los que practican estos pecados que vamos a estar estudiando el día de hoy, no van a heredar el reino de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. La Escritura es sumamente tajante, seria, concreta. Te repito, la Biblia no nos habla de cosas ambiguas. Cuando te habla de una cosa, te la habla y te la remarca por todos lados, para que no quede nada ahí a medias, para que no haya duda. La advertencia de Dios es clara y concreta. De tal modo que en estos pecados que vamos a estar viendo, esto es tan serio que el que tú practiques cualquiera de estos pecados hace la diferencia, o puede hacer la diferencia, entre el cielo y el infierno, entre la gloria y la paz eterna, y la confusión y el tormento eterno. Entonces no estamos hablando de un juego, de una opción. A veces yo me he fijado que algunos toman las enseñanzas de la Biblia como una opción de vida, como un método de superación personal. No, amigo, no estamos hablando ni lejanamente de eso. Estamos leyendo esta implicación: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como última implicación, antes de ir enumerando cada uno de los pecados, dice aquí el texto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es practicar un pecado? Permíteme ponerte un ejemplo.
Si yo te dijera que yo practico el básquetbol, y tú me preguntas cuándo fue la última vez que jugaste básquetbol, y te digo, pues algo así como hace 10 años, pues tú me dirías, querido amigo, pues tú no practicas el básquetbol. Quizás en otro tiempo fue así. Si yo te dijera, no, no es cierto, lo hago 3 veces por semana. Juego 1 hora básquetbol y aparte tengo un partido los domingos, entonces dirías, no, pues sí, esta persona practica el básquetbol. Practicar un pecado es algo que tú en tu vida lo estás haciendo de continuo. Cada semana, cada 15 días, 2 veces por semana. Eso es practicar un pecado. Y es importante que distingas si tú tienes la práctica de un pecado, porque es muy común la gente que tiene religión que se ande esquivando de su responsabilidad delante de Dios. Y que digas, pues tengo mis pecaditos, pero son caídas y me arrepiento. Son cosas que hago y dejo de hacer. Cuando la gente anda pretextando que pues nada más lo hago cada 15 días, dando a entender que no es tan grave por eso, pues delante de los ojos de Dios tú estás practicando un pecado y te repito, sin santidad nadie va a ver al Señor. Absolutamente nadie. Ninguna persona. Nadie verá al Señor. Vemos la lista, empieza en el verso 19. Voy a ir enumerando cada uno de los pecados que vienen en el verso 19, 20 y 21. No solamente voy a enumerar el pecado, sino las distintas implicaciones bíblicas. Para ello requiero pues que cada quien con toda seriedad tomara esto en lo personal. No lo tomaras como una enseñanza, sino como algo sumamente aplicable. Aquí no hay de otra. O lo tienes o no lo tienes. No hay de otra. No hay muchas vueltas que darle. Los pecados en la Biblia para eso tienen sus nombres. Para que digas sí o no. Y se acabó. Con eso se acaba el problema. Entonces vamos a ir viéndolo uno por uno los que están en esta lista. Primeramente viene el pecado de adulterio. Adulterio. El pecado de adulterio lo comete una persona que está casada en matrimonio y que tiene una relación sexual fuera de su matrimonio. Ese es el pecado de adulterio. Adulterio es aquel que teniendo una esposa, en lugar de cumplir la bendición que es tener una relación conyugal con su esposa, busca a otra persona para tener esa intimidad. También puede ser pecado de adulterio cuando una persona soltera comete esta fornicación con una persona casada. Está cometiendo adulterio, está violando o rompiendo el pacto matrimonial. Esa es la primera implicación que tiene la palabra adulterio, pero vamos a estudiar ahorita una lista de adulterios distintos. El adulterio es uno de los pecados más condenados en la Biblia. No en balde en el Antiguo Testamento la persona que adulteraba era un pecado tal que la misma ley que Dios declaró mandaba apedrear y matar al adúltero. Es un pecado en la escritura del adulterio que habla de un alma tan corrompida que Dios mismo en el Antiguo Testamento quería que nadie viviera en el pueblo de Dios mientras estuviera cometiendo este pecado. Tal persona, la ley marcaba que tenía que morir, que tenían que apartar a tal tipo de pecador porque es un pecado que corrompe terriblemente. El adulterio no solamente es un pecado que te separa de Dios, destruye el matrimonio, destruye la dignidad del hombre, maldice definitiva y profundamente la relación entre los padres y los hijos. Nosotros en la experiencia hemos observado cómo detrás del adulterio viene una larga lista de pecados que destruyen el hogar. El adúltero ya no ama a sus hijos, no los respeta, no los atiende. Esta a la vez es la corrupción mental que viene en la mente del adúltero, que a veces ya se le olvida de sus obligaciones como padre. Empieza a maltratar a los hijos, dentro de su mente empieza a haber tal confusión por la culpa, por el derecho que llega a sentir, quizás por la cultura, que la gente pudre completamente sus valores morales y termina tarde que temprano, no solo por destruirse el respeto entre los cónyuges, sino también por destruirse el matrimonio. El adulterio es un pecado sumamente corrupto, que destruye, que mina, que deshace. No en balde, la Escritura lo censura tremenda y profundamente el pecado de adulterio. Si entre los presentes hubiese un adúltero, déjame decirte, hijo de Satanás, que tú no solamente estás destruyendo tu vida, sino estás destruyendo otras vidas. Estás destruyendo las vidas de tu propia familia, de la persona con la cual estás tú adulterando. Tú estás corrompiendo grande y profundamente todo alrededor de ti. Y es obvio y evidente que ningún adúltero
heredará el reino de Dios, y eso lo dice la Biblia en gran cantidad de pasajes. Pero la Biblia no solamente condena ese tipo de adulterio. No vamos a tener oportunidad de revisar cada uno de los pasajes, pero en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice la Escritura, el propio Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que la Biblia no solamente condena el adulterio físico, sino que la palabra del Señor también condena a aquellas personas, y este pecado particularmente es común entre los varones, aquellas personas que en la calle o al ver la televisión o una revista tienen la costumbre de estar codiciando sexualmente a otra persona, a una mujer, o mujeres que codician a hombres con su mirada. La Biblia dice que tal persona es un adúltero. Muchas veces no ha cometido el adulterio por falta de oportunidades, o por temor a una enfermedad, o ve tú a saber por qué cosa, pero la ofensa contra Dios, y muchas veces la ofensa contra el que te rodea, porque hay hombres que no respetan ni siquiera a su esposa, que aún caminando junto con ella o en casa, están llenos de lascivia y de adulterio a su mirada, y no le importa que alrededor suyo esté su familia, y les faltan al respeto de tal manera. Cualquiera, sea cristiano o no cristiano, asista a reuniones o no asista, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así dice la Escritura, y así es. Entonces tú tienes que ver si tú estás practicando esta obra de la carne, si en tu vida es algo constante, algo que está dentro de ti, algo con lo que tú podrás quizás decir: lucho y no puedo. No, claro que se puede. Cristo Jesús tiene poder para libertar de este y de cualquier otro pecado. Incluso tú mismo, si respetaras a los que te rodean, tú mismo pudieras contenerte y detenerte de tal cosa. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un pecado el codiciar a una mujer con los ojos. Otro tipo de adulterio. En ocasiones no es una codicia sexual lo que tiene la gente, sino que particularmente las mujeres empiezan a tener lo que pudiéramos llamar un adulterio sentimental. Codicias a un hombre que no es tu esposo, dices: ¿cómo no me casé con fulano? O ¿cómo mi esposa no es así como esta mujer? O ¿cómo no me caso con esta persona? Y estás ahí codiciando constantemente una pareja que no es tu pareja. Esto bíblicamente también es adulterio, y es muy común entre las mujeres. Hay mujeres que llevan toda una vida de adulterio en su alma, toda una vida de codiciar y de desear lo que no les pertenece, toda una vida de anhelar una pareja que no es su pareja, un adulterio sentimental. Y delante de Dios tú estás mirando a un hombre para codiciarlo, y quien tal hace, dijo el Señor Jesucristo, ya adulteró con él, con ella, en su corazón. No hay vuelta de hoja que darle. El pacto matrimonial es tan serio, tan sagrado delante de Dios, que quien lo rompe con un adulterio físico, con un adulterio de codicia sexual o de codicia sentimental, está corrompiendo su alma. Está destruyendo el vínculo de amor con su marido, con su esposo. Está llenándote la cabeza de todo tipo de fornicación, y tarde que temprano, de un modo o de otro, aquello va a terminar en algún tipo de adulterio. ¿Qué más incluye el pecado de adulterio bíblicamente? La Escritura dice que cualquiera que divorcia a su mujer, a no ser por una fornicación escandalosa que ella haya tenido, ya adulteró. Dice la Escritura que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada también adultera. Así dijo el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo número 5. Hay un divorcio que es el divorcio egoísta, que marca la Escritura, que es un tipo de adulterio condenado por Dios. No en balde dice la Escritura en el libro de Malaquías: Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Dios hizo el matrimonio para que nunca se destruyera. El propósito de Dios era que aquel matrimonio estuviera firme durante toda una vida, para educar a los hijos durante toda una vida, y no que los hijos tuvieran que estar
sufriendo la pérdida del padre, la pérdida de la madre, o viendo a sus padres en terribles conflictos que luego los niños y los jóvenes ni entienden y les desvían a ellos sentimental y emocionalmente. No les hacen entender lo que es la fidelidad, lo que es el amor, lo que es el compromiso, y de ahí podemos echar una miradita al estado de las distintas familias en nuestro país. ¿Por qué? Adulterio. Adulterio. Este adulterio que destruye la familia automáticamente. El adulterio, cualquiera de los que hemos enumerado el día de hoy. El adulterio que viene por codicia sexual. El adulterio que viene cuando tú estás anhelando a un hombre que no es tu marido. El adulterio que viene cuando tú divorcias a tu esposo o a tu esposa. Son abominables delante de Dios. Es falta de respeto a un pacto que tú has hecho delante de Dios. Porque en cualquier lugar en el que tú te hayas casado, aunque nada más te hayas casado por el civil, tal matrimonio está bendecido por Dios, porque en la Biblia no viene ningún pacto matrimonial. Cuando tú te comprometes con una persona, automáticamente ese vínculo matrimonial se ha hecho, y si tú eres infiel a eso, no dudes que tu vida esté bien maldita, no dudes que tu matrimonio y tu familia no pueda caminar delante de Dios solamente por una cosa: tú estás destruyendo y ofendiendo a Dios por tu falta de fidelidad en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tus hechos o de cualquier otro tipo delante de Dios. Tal vida es una vida corrupta, egoísta, que está maldiciendo a todos los que le rodean a su alrededor. Siguiente pecado de adulterio. No tenemos tiempo de buscarlo. Para los que están anotando, Santiago 4:4 dice la Escritura: oh almas adúlteras, ¿que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Repito, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La Escritura marca otro tipo de adulterio. Es, por así decirlo, un adulterio espiritual. Cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo como un vínculo con el hombre, de que Él iba a ser nuestro Dios, que nosotros le íbamos a amar y a servir eternamente. Y cuando tú, en vez de amar y de servir a Dios, andas amando y sirviendo al mundo y las cosas que están en el mundo, tú estás viviendo en un adulterio espiritual. Cuando tú estás detrás de las modas, cuando tú estás detrás de la apariencia, la vanidad, de los lujos, del placer, cuando tú estás corriendo detrás de las cosas pasajeras que este mundo ofrece, tú estás viviendo en un terrible adulterio. A veces las personas, cuando tienen este pecado, lo podemos titular como el de mundanalidad o adulterio espiritual, creen que tienen un pecado que no es muy importante. Pues ¿qué tiene de malo? Pues a nadie le hago daño con mi vanidad, a nadie le hago daño con mi gusto por las cosas materiales, a nadie le hago daño con mi gusto por el éxito, la música, el radio. ¿A quién le hago daño? Simple y llanamente estás en adulterio en contra de Dios. En vez de amar, servir y adorar a Cristo como mereces, ¿te vas detrás de cosas materiales? ¿De la música? ¿De tu apariencia? Muy bien describió Santiago: oh almas adúlteras, adúlteras, decía este hombre de Dios, tú tienes un alma vil que adultera en contra de Dios, porque no te has dado cuenta que tu amistad y tu amor al mundo y a las cosas que están en el mundo es una enemistad, algo que Dios aborrece. Tú te has constituido enemigo de Dios, porque así dice el pasaje: cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera. Y como algunos de los pecados que voy a ir enunciando en este día, son pecados que a veces se pasan por alto. Son pecados que a veces tú dices, cualquier cosa, un detalle. No, querido amigo, la mundanalidad no es un detalle, es un adulterio en contra de Dios. Es irte como a acostar con rameras a espaldas de Dios o ante sus propios ojos, porque ¿qué le podrás tú ocultar al Señor de tu vida? Él lo ve y lo aborrece y lo reprende en la Escritura, en la palabra de Dios. Segundo pecado de la lista, pecado de fornicación. Pecado de fornicación. A veces hay un poco de confusión en el término fornicación para definirlo, por ello las palabras griegas nos pueden ser útiles. La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia.
Porneia, que viene de la idea de alguien que se vende a sí mismo. Las distintas acepciones griegas de fornicación son venderse, prostituirse, adulterar o tener un pecado de incesto. El pecado de fornicación está hablando de un pecado sexual muy evidente, por eso requiere la idea de venderse. Está hablando de aquella mujer que vive para la fornicación. Está hablando de aquel que se vende a sí mismo en pecados como pudiera ser el incesto, un pecado sumamente abominable, que es cuando no solamente fornicas, sino fornicas con alguien de tu familia, padre, madre, hijo, hermano, abuelo o algo semejante. El pecado de fornicación también incluye relaciones sexuales antes del matrimonio, también incluye pecados como la masturbación, la unión libre. Esas son algunas de las acepciones de la fornicación, cuando te vendes por sexo. Cuando en lugar de hacerlo por amor, hacerlo con un compromiso dentro del matrimonio, te vendes, te rebajas. El pecado de fornicación envilece mucho al ser humano. No en balde la primera acepción es la prostitución. Envilece mucho al ser humano la fornicación. El que está cometiendo pecado de fornicación es uno de los pecados que más encadenan al ser humano, que más te atan, que cuando lo cometes una o dos veces, tu alma, tu carne, tu egoísmo te está pidiendo constantemente estarte denigrando de la misma manera, y a veces la gente llega a cometer terribles bajezas. ¿Por qué? Porque empezó a ofender a Dios con el pecado de fornicación. Inmediatamente el tercer pecado es el pecado de inmundicia. El pecado de inmundicia está hablando de una impureza moral o algo que es sumamente sucio. En el pecado de inmundicia podemos incluir pecados como la homosexualidad, bisexualidad, sadomasoquismo, lesbianismo, pornografía, relaciones sexuales con animales. Es una inmundicia, una suciedad más allá. La idea del pecado de inmundicia, o sea, la palabra griega es exactamente así, algo que no es limpio, inmundo, que no está limpio. Y también podemos abarcar en el pecado de inmundicia aquellas personas que tienen un gusto o un deleite en ver o en escuchar los pecados de otros. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 1, que los pecados reprobables ante Dios no solamente los cometen los que los hacen, sino los que se deleitan junto con los que los hacen. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando las personas son adictas a ver pornografía, están cometiendo el pecado de inmundicia. No están fornicando, pero se están deleitando en ver el pecado de otros. Cuando las personas, por ejemplo, están viendo la televisión, están cometiendo el pecado de inmundicia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la televisión? Bueno, en la televisión, usualmente, cuando yo veía la televisión, y ahora me imagino que es muchísimo peor, usualmente lo que pasan en la televisión son adulterios, fornicaciones, divorcios, mentiras, engaños, violencia. Los estudiosos, los sociólogos dicen que básicamente son dos los temas que pasan en la televisión: sexo y violencia. Es la temática de la televisión. Sexo y violencia. Que por cierto dicen que es lo que más vende y por eso es lo que más están pasando en la televisión. Sexo y violencia. Dime tú cuál de esas dos cosas son limpias. ¿Cuál de esas cosas edifican el alma del ser humano? ¿Cuál de esas cosas son agradables para repetir? Y dime, si tú dices, después de estar contemplando 2 horas de televisión, cuánto me he divertido en este día, si esas son tus palabras, pues tú tienes un pecado en tu alma. Tu alma está tan corrupta ya, tan sucia y tan vil, que te deleita ver a otros pecando. Te deleita ver a otros envileciéndose. Te deleita ver a otros en sus pecados y en sus inmundicias. Y qué bien te queda el proverbio de la Escritura que dice que para los impíos la maldad es diversión. Te divierte la maldad. Te divierte estar viendo las impurezas y las inmundicias de otros. No te extrañe que después por tu mente corran terribles pensamientos. No te extrañe que después por tu mente corran impulsos violentos o impulsos sexuales que tú mismo no entiendes, si tú mismo lo estás sembrando. Si tú bebes por hora la inmundicia de la televisión, si por horas estás deleitándote en las cosas, en los pecados de otros,
pues no es nada de extrañarse que tu mente esté habituada a tal tipo de cosas y que tú no tengas respeto por la gente que te rodea, que la mentira sea algo común en tu vida, que la lascivia, el deseo sexual esté más allá de lo natural y de lo que debe de ser en la vida de un ser humano. Tú mismo lo estás sembrando continuamente. No dudes que por ahí constantemente tú eres una persona violenta, que estás pensando mal de todo mundo, que estás siempre pensando que la gente quiere engañarte a ti. Pues cómo no, si tú vives disfrutando los engaños que otros hacen en la televisión. El pecado de inmundicia es ese, ver y deleitarte en los pecados de otros. Y este es otro de los pecados en los que la gente dice, ¿a quién le hago mal? Ahí está la viejita sentada ante el televisor. Dice, pues yo ya, mira, ¿a quién le puedo hacer mal? Pero su mente y su alma está llena de corrupción, de vileza, porque tiene el hábito de estarse deleitando en la impureza de la televisión. Si tú dejaras de ver la televisión un año o dos, y luego por un momento te sentaras, no soporta uno casi nada. No soportas ver a la gente odiándose, golpeándose, matándose. No soportas ver a la gente engañándose, odiando unos a otros en inmundicia, en lascivia, en vanidad. Aquello no es normal. No es normal lo que se ve en la televisión. No es deseable. Esta sociedad que ve por horas televisión no hace otra cosa más que manifestar el estado de su alma. Ya no es extraño. Ya no es extraño ver el divorcio, el adulterio, los asesinatos, la sangre, el odio. No es extraño verlo en la televisión. Ya luego te es poco extraño verlo en tu propia vida. Ya no te horroriza verte enojando con cualquier persona. Ya no te horroriza estar engañando y mintiendo y odiando al que está cerca de ti. No te asusta, no te espanta ver tu alma tan desviada y tan corrompida, porque el pecado de inmundicia ha hecho su buena obra en tu vida, o mejor dicho, su mala y terrible obra, que es corromper de tal modo tu alma, que ya no te extraña que tu vida esté tan podrida y tan corrompida, estás lleno de vanidad, lleno de odio, es lo más normal. Por horas lo contemplas en el televisor, crees que es lo normal en tu vida y en la vida de cualquier otra persona. Cuarto pecado de la lista que estamos revisando, pecado de lascivia. Lascivia. La palabra griega lascivia es la palabra aselges, que quiere decir una disposición para el placer. La palabra griega aselges, que quiere decir una disposición para el placer. En la Biblia esta palabra principalmente está utilizada para el placer sexual. Son personas que además de cometer o independientemente de que cometan o no el pecado de fornicación, de adulterio que ya estuvimos estudiando, a veces no necesitan ver a una mujer en minifalda para cometer este pecado, sino que sus propios recuerdos les son la fuente de su disposición para el placer. Tu propia mente está ya tan corrompida que mañana, tarde y noche te llenas de recuerdos, de imágenes, de ideas y de una disposición para lo sensual, para el sexo. Esa es la idea del pecado de lascivia. Un pecado más común de lo que tú te piensas. Nos hemos fijado en vidas que están tan corrompidas sexualmente que no pueden ni siquiera tener una convivencia con su propia madre, con sus propias hermanas, sana y natural, porque su mente está podrida, su mente está entregada a la lascivia, a la disposición para el placer, y tienen que hacer una renuncia muy radical ante semejantes pecados, porque si no, quién sabe en qué maldad va a terminar la vida de tal persona. La palabra lascivia también la podemos extender hacia otro tipo de disposiciones al placer, a la comida, a la fama, a la comodidad, al lujo, a los viajes. Hay gente que tiene lascivia por el lujo. Todo es una disposición y un deseo por estar rodeado de lujos, de cosas costosas o por comer. Todo el tiempo estás dedicando tu mente al deleite de comer. Comer no es pecado. Jamás la Biblia lo marca como tal. Pero cuando tú de la comida haces un deseo y un placer que abarca tu mente, que por horas te está atrayendo a ti, mira,
Dios puso tu mente para amar y servir a tu prójimo. ¿Y para qué la estás utilizando? Deseos 100% egoístas. Hay un tiempo para cada cosa y tú lo dedicas más de lo que se debe dedicar a ello. Quinto pecado, pecado de idolatría. Idolatría. La idolatría está muy bien descrita en el primer mandamiento. Cuando Dios dice, oye Israel, Éxodo 20, por si alguien está tomando nota, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú rindes la adoración que Dios merece a cualquier otra cosa, tú estás teniendo el pecado de idolatría. Pecado de idolatría y todo tipo de idolatría. La que más sencillamente podemos entender es cuando la gente idolatra una imagen, un muñeco. La Biblia dice claramente que delante de Dios es condenable que te hinques, que te postres ante una imagen, que te inclines siquiera ante cualquier imagen, es pecado de idolatría. Que honres, que veneres, que te inclines, es pecado de idolatría cuando tú haces esto delante de una imagen. Si tú veneras una estampa, una pintura, una escultura, según dice la Escritura claramente en Éxodo capítulo número 20, tú estás cometiendo el pecado de idolatría, una de las obras de la carne, una de las manifestaciones de que tú no respetas a Dios, de que tú no amas a Dios, sino que la gente carnal tiene ídolos, porque mira, al ídolo es muy fácil darle la espalda. Al ídolo es muy fácil, a veces los tienen bajo llave y les echan llave, o los ponen de cabeza, o los entierran cuando no les cumplen sus deseos a las personas, o los dejas encerrado en un nicho o en un templo, en vez de servir a Dios, que Dios llena todo el universo. ¿Y cómo te vas a esconder de Dios? Los ídolos la gente los tiene para servirse de ellos. Les dicen Dios al palo y a la piedra para servirse de ellos. Y cuando no les sirven, los castigan y no sé cuánta tontería les hacen. Pero la idea de idolatría la podemos extender a muchas otras cosas. Cualquier cosa que tú le das más importancia que a Dios es un ídolo. Hay gente que tiene un ídolo por su trabajo, que a veces amas tanto tu trabajo o las ganancias que te da tu trabajo, que no te importa profanar el día de reposo. Otro ídolo muy semejante para abarcar en lo mismo, dice la Escritura en el Nuevo Testamento que la avaricia es idolatría. No quiere decir eso que tú tienes en tu casa un signo de pesos y te postras ante él, sino ¿cuál es el pecado de idolatría en la avaricia? Es cuando las personas, por ganar dinero o por ahorrar dinero, dejan de cumplir sus deberes para con Dios o con la gente que les rodea. La gente que trabaja en domingo, por ejemplo. La Biblia marca que hay 6 días para trabajar y un día para buscar a Dios. Así lo dice la Escritura. ¿Y sabes para qué lo hace Dios? Porque necesitamos un día sin afanes, sin preocupaciones, para buscar a Dios, yendo a una reunión cristiana donde se abre la palabra, y no solo eso, sino después en la tarde, en casa, repasarlo, estudiado, meditarlo, buscar a Dios. Tú necesitas un día dedicado para buscar a Dios. Un día para acercarte a Él. A veces por eso pueden pasar meses y años y la gente no tiene un verdadero encuentro con Dios, porque no respeta un día de reposo en la semana para buscar y servir a Dios. Y muchas veces la gente lo hace por este pecado. Muchas veces por avaricia los padres de familia no atienden a sus hijos. Trabajas demasiado tiempo y tienes desobligadas tus obligaciones para con tus hijos, para con tu esposa. Pecado de idolatría delante de los ojos de Dios. No podemos profundizar mucho en esto, los voy mencionando solamente. ¿Qué otra cosa puede ser idolatría? Idolatría por tu casa, por tu coche, por tu apariencia. Puedes tener idolatría por tu familia. Hay gente que no viene a las reuniones porque ¿qué va a decir la familia? Idolatría puedes tener por el deseo de tener un novio, un esposo. Puedes tener idolatría por un amigo, por lo que sea que te aparte de Dios y de tus obligaciones para con Dios y tu prójimo. Es pecado de idolatría delante de los ojos de Dios. Sexto pecado, pecado de hechicería. Voy a dar una definición teológica de hechicería para poder abarcar varios aspectos. La hechicería es buscar cualquier beneficio por un medio
que no sea el que Dios nos ha dado. Buscar cualquier beneficio por un medio que no sea el que Dios nos ha dado. Por ejemplo, a veces la gente está enferma y necesita un milagro. Y en lugar de ir a buscar a Dios, van con el hechicero, con el brujo, con las limpias, con cualquier cosa semejante. En vez de invocar el nombre de Dios, se invoca el nombre del diablo, el nombre de santos, repeticiones de frases, hechicerías, conjuros, maleficios, no sé cuánta cosa puede usar la gente con tal de obtener algo, con tal de salirse con la suya. No existe la magia blanca en la Biblia. La magia es reprobada, blanca, negra o del color que a ti se te antoje. Es pecado de hechicería. Pecados de hechicería entonces también son los curanderos, los adivinos, los que leen las cartas. Pecado de hechicería, los que consultan horóscopos, los que van a que les lean el café, los que participan en religiones orientales, en bolas de cristal o cualquier cosa semejante. Pecado de hechicería. Pecado de hechicería también podemos extenderlo a pecados como la mentira. ¿Por qué miente la gente? La gente usualmente miente para obtener algo, para cubrir su apariencia, para salirse con la suya. Es una especie de hechicería. El engaño que utilizan las personas es un modo de obtener algo, pero no por medio de la verdad, no por medio de lo justo, no por medio de lo que es correcto. Pecado de mentira, pecado de hechicería. En hechicería también podemos poner cuando la gente manipula los sentimientos de otros. Mujeres que con tal de salirse con la suya en casa, lloriquean, argumentan, amenazan, ponen malas caras. Pecado de hechicería delante de los ojos de Dios. No puedo profundizar mucho, pero si alguien en lo personal lo quiere hacer, con gusto podemos resolver algo que no quede claro. Séptimo pecado, enemistades. Enemistades. El pecado de enemistad va a ser cuando tú tienes un enemigo por un motivo egoísta. Cuando tú tienes resentimientos, rencores, o como dice el diccionario griego, cuando tú aborreces a alguien con odio. Pecado de enemistad. Enemistad es cuando tú tienes esa separación con alguien, ese coraje dentro de ti, ese odio. El pecado de enemistad o de resentimiento o de rencor es un pecado muy terrible delante de los ojos de Dios. La Biblia dice claramente que si tú no perdonas de todo tu corazón al que a ti te ha hecho algo, Dios no te va a perdonar a ti. Es muy severa la declaración de Dios. Si tú no perdonas de todo tu corazón a alguien que te haya hecho algo, de todo tu corazón, perdonar es olvidar. Perdonar es como si nunca hubiese acontecido el mal en tu contra. Perdonar es volver a poner las cosas en el estado que estaban antes de haber recibido la ofensa. Si tú no haces así, Dios no te va a perdonar a ti. El siguiente pecado, pleitos, es derivado de lo mismo. Cuando hay resentimiento en tu corazón, cuando hay un odio en tu corazón, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a venir pleitos a ti, discusiones, gritos. ¿Sabías que en la Biblia el pecado de gritería está marcado? Acostumbras gritarle a la gente que te rodea para ofenderla, para imponerte, para dañarla. No estoy hablando de levantar tu voz ante una circunstancia o de dar razones. No estoy hablando de eso, no, un pleito, una gritería, una discordia que manifiestas con gritos, con manoteos o cosas semejantes. Es una obra de la carne delante de los ojos de Dios, es un terrible pecado. Hay gente que se va al infierno por practicar este pecado de la gritería, de la contienda. Siguiente pecado, pecado de celos. Celos. Déjame te doy una definición teológica. Es estar triste o enojado porque tú no tienes algo. Ese es el pecado de celos. Estar triste o enojado porque tú no tienes algo. Es una molestia que viene a tu vida porque no tienes algo junto a ti. Una amistad, a veces puedes tener celos de tu esposo o de un amigo, o te dan celos de su trabajo, pero el problema no está en su trabajo, sino que no está contigo, tu esposo o tu esposa. Te da coraje que tenga otros amigos, que no esté en casa, o que asista a las reuniones cristianas, o que platique con otra persona. Quien tal tipo de práctica tiene en su vida,
está manifestando una vida egoísta, una vida carnal, una vida que no sabe amar a su prójimo, sino que vive para sí misma. Pecado de celos. No es un modo de carácter, porque algunas mujeres dicen, es que yo celo mucho a mi marido porque lo quiero mucho. Mira, si lo quisieras en verdad le tendrías más confianza. Si lo quisieras en verdad, no le harías la vida tan difícil como se la haces cuando llega a casa y estás con tus mala cara y tus distintos reproches. Los celos en ninguna manera son una manifestación de amor, sino de egoísmo, y los celos son una manifestación de un egoísmo que va a terminar destruyendo la relación que tengas con la persona que tú estás celando. Una muestra de que no es amor lo que tienes, sino un gran egoísmo y un deseo de tener a la gente pegada a ti misma en vez de amarla y servirle, de dejar que se desarrolle el que está cerca de ti. Siguiente pecado, ira. Ira. Podemos definir el pecado de la ira como un enojo fuerte. Enojo fuerte. Es cuando tus corajes y tus enojos, sean por celos, sean por envidias o por cualquier otra cosa, se sale de tu control. El enojo fuerte te lleva a tus malas caras todo el día. Ese enojo fuerte te lleva a estar maltratando a la gente que te rodea con gritos, te lleva a manotear quizás, o a cualquier manifestación que se sale de tu control en tu trato con la gente que te rodea. Si tú tienes el pecado de ira, no digas es mi carácter, no digas es mi modo de ser, sino que de acuerdo a lo que estamos estudiando es tu gran egoísmo, es tu falta de amor a la gente que te rodea, es el querer imponer lo que tú piensas y lo que tú quieres sin estar importándote lo que es justo, lo que es recto y lo que va a beneficiar a la mayoría de la gente que vive contigo. Siguiente pecado, contienda. Contienda. Nuevamente es la manifestación, la contienda de los pecados anteriores. Ya estuvo la enemistad dentro de ti, el pleito, pero ahora es una contienda. La contienda no es un pleito de un día, la contienda es algo que tú te dispones en tu vida por un periodo de tiempo. Hay quien tiene una contienda con su esposo, ¿no te parece cómo están las cosas en casa? Y todo el tiempo estás manifestando los otros pecados. ¿No te parece? Entonces das motivo a los celos, a la ira, al enojo, a la contención, a todos los demás pecados. Pero lo que realmente ya es un pecado mucho más grande en tu vida, que es el pecado de contienda, que te va a llevar a discutir por tonterías, a discutir por pequeñeces, a manifestar que es una persona tan egoísta que por cualquier cosa hay motivo de discusión. Si tú vieras a veces cómo empiezan las discusiones, empiezan por las tonterías más mínimas. Y cuando ya estás tú cayendo en eso en tu vida, en tu matrimonio, con tus padres, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tus amigos, con el que te rodea, es la manifestación de una cosa. Tú tienes el pecado de contienda dentro de ti mismo. La soberbia es tal en tu alma, la carne, el egoísmo está tan encumbrado dentro de ti, que cualquier cosa es motivo de contienda. Estás en pie de guerra contra el que te rodea. Es otra definición del pecado de contienda. Estar en pie de guerra contra la gente que está alrededor de ti. Buscas pleito por cualquier detalle. Pecado de contienda. Siguiente pecado, disensiones. La idea de la palabra griega disensiones es separarse en un partido o en facciones. Separarse en bandos. El pecado de disensión es una contienda por motivos egoístas en la cual tú terminas teniendo una división. Disensión y división es lo mismito aquí, en este caso. Terminas por no poder ver a una persona, por no poder convivir con ella. Tu alma es tan egoísta que no puedes tener convivio con tal persona. Ya estás sectarizado, dividido de tal persona. Pecado de disensión. Ya no solamente contiendes, ya no quieres ni el recuerdo, ni el nombre, ni el saludo, ni la plática con tal persona. Pecado de disensión. Y es un rencor sumamente profundo en el alma de tal persona. Siguiente pecado. Herejía. Usualmente cuando se menciona el pecado de herejía o un hereje, la gente piensa en personas que adoran a Satanás,
Cuando se piensa en un hereje, la gente piensa en personas que niegan la divinidad de Cristo, una herejía tremenda, o que niegan que Dios nos ama o algo semejante. Pero la idea de herejía es muy sencilla. El pecado de herejía es una interpretación carnal de la Biblia. El pecado de herejía es cuando tú estás buscando pretextos para pecar. Te pongo un ejemplo. Imagínate que empecé a hablar del pecado de celos, del pecado de lascivia. He estado hablando ahorita de pecados como la hechicería, la enemistad, y dentro de ti estás buscando pretextos para no sentirte culpable. Pretextos para justificar tu adulterio. Pretextos para justificar tu comportamiento. Esos pretextos tienen un nombre: pecado de herejía. Pecado de herejía. Es un pecado en el cual la gente busca argumentos bíblicos o no bíblicos para seguir viviendo como vives. Buscarás 20,000 pretextos, y mira que vivimos en el país de los pretextos, modos de torcer la escritura. Es que un predicador dijo, mira, que los predicadores digan, no importa si contradice lo que dice la escritura. Es que yo pienso, querido amigo, tus puntos de vista pueden ser escuchados, tomados en cuenta, pero nunca podrán ponerse por sobre la palabra de Dios. Pecado de herejía es cualquier enseñanza, idea o argumento que contradiga lo que dice la Biblia o que te lleve a justificar la práctica de cualquier pecado. Es que lo que yo he vivido, es que mis dificultades personales, es que yo no había podido buscar a Dios por 20,000 pretextos. No seas hereje. No seas hereje. Tu puro egoísmo y el 100% de culpa que tú tienes porque no te ha dado la gana obedecer a Dios. Eso es todo. Así de sencillo es, y todo lo que sea distinto a eso es una herejía. Siguiente pecado. Envidia. Envidia. Te voy a dar una definición teológica. Es estar triste o enojado porque alguien tiene algo. Cuando vimos celos era estar triste o enojado porque tú no tienes algo. No, aquí es al revés. Aquí lo que te hace daño es que otros lo tengan. Que otro tenga un coche más bonito que el tuyo. Te hace tener envidia que otro tenga una familia más feliz o aparentemente más feliz que la tuya. O su modo de vestir, o de peinarse, o el modo de tratar a la gente, o el modo de hablar. Envidias que otro tenga autoridad espiritual, o envidias, qué sé yo, la gente envidiosa envidia cosas que a veces uno ni siquiera se imagina. El pecado de envidia es uno de esos pecados que a la gente no le parece grave tenerlo. Hay hasta quien dice, tengo envidia de la buena. Pues no existe la envidia de la buena. O sea, el pecado de envidia es estar triste o enojado porque tú no tienes algo. Un enojo carnal, una envidia, un coraje porque otro tiene algo y tú no lo tienes. Te molesta ver a otros que prosperan, que les va bien o que son simplemente felices. Pecado de envidia. Siguiente pecado, homicidios. Homicidio es quitarle la vida a otra persona. Es un pecado reprobable ante los ojos de Dios. Un homicidio muy común es el pecado del aborto. Por cierto que es el homicidio más cobarde que puede existir, el aborto, porque es asesinar a un ser indefenso que no se puede defender. Y tristemente es un homicidio muy común. Naciones Unidas dicen que en el mundo cada año se asesinan entre 40 y 50 millones de personas. Y repito, personas, seres que tienen vida, cuyo corazón late, que tienen movimiento. 40 o 50 millones al año son asesinados por sus propios padres. No solamente eso, sino que a veces la gente tiene 20,000 justificaciones para hacer esta terrible maldad. Es como si se asesinaran 2 veces la Ciudad de México en un año. Hay acontecimientos que al hombre impactan mucho. Cuando estalló la bomba nuclear en Hiroshima, hasta la fecha que se cumplieron 50 años, todo el mundo se escandaliza, y con justa razón, murieron 200,000 seres humanos en un instante.
el hombre mata 50 millones al año y lo ven como cualquier cosa. Y en los foros internacionales lo defienden. Y cada vez que en Naciones Unidas se habla del aborto, no creas que dicen estas estadísticas escandalizados, sino los dicen queriendo fomentar mayor cantidad de abortos en los países. Verdaderamente, el mundo en el que vivimos está en una decadencia total, en una pudrición moral que no tiene nombres ni límites. El aborto es un terrible asesinato. No solo ese asesinato está condenado en la Biblia. No lo vamos a buscar, pero en Primera de Juan, en el capítulo 3, dice la Escritura, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. O sea, el odio, el rencor, el enojo, el coraje contra tu prójimo es un tipo de homicidio. O sea que la Biblia no solamente está condenando cuando con un cuchillo tú le haces daño al que está cerca de ti. Con tus palabras también dañas. Con tus palabras también hieres. Con tus palabras también asesinas las ilusiones, los deseos y los sentimientos de la gente que está cerca de ti. El que aborrece a su hermano también es homicida delante de los ojos de Dios, y Jesucristo también dijo que habéis oído que fue dicho no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano ya es reo de juicio eterno. Es tomado en cuenta también como un asesinato ante los ojos del Señor. Siguiente pecado, borracheras. La borrachera en sentido estricto sería embriagarse con alcohol. Pero la Biblia me permite extender este pecado a muchos otros, ya que en este mismo verso dice, que es el 21, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea, lo que se parece a la borrachera también es condenable delante de los ojos de Dios. El uso de la droga, el uso de cualquier tipo de droga que está embriagando, que está quitando la sobriedad a la mente y a las acciones del ser humano, es una obra de la carne reprobable delante de los ojos de Dios. A veces la gente se embriaga con la música, a veces la gente se embriaga con el televisor, a veces la gente se embriaga con el odio. Cualquier tipo de alteración del estado mental de una persona es un tipo de borrachera, pecado reprobable como cualquier obra de la carne delante de los ojos del Señor. Último pecado que vamos a estudiar, orgías. Orgías. La idea de orgía en griego no es la misma idea que tenemos nosotros. Es entregarse a fiestas donde hay disolución. Ese es el pecado de orgías. Donde haya alcohol, donde haya palabras obscenas, donde haya bailes sensuales, fiestas en donde haya discusiones, pleitos, sensualidad, cualquier tipo de disolución, reuniones de disolución, eso es una orgía. Claro que también la disolución sexual, o sea, una orgía sexual, es pecaminosa, pero no es la idea del pasaje. La idea de orgía aquí en la Escritura es fiestas de disolución. Bien, te presento esta lista, 17 pecados con sus distintas acepciones. De cada uno de ellos pudimos haber hecho una predicación completa para analizarlo, para distinguirlo, para profundizarlo, pero yo creo que es muy positivo en un día ver un panorama completo. Algunos deben de estar sumamente horrorizados al ver que tu vida es campo fértil para el pecado, campo fértil para las obras de la carne. ¿Sabes qué manifiesta? Un solo pecado de los que he mencionado en este día que tú tengas, manifiesta algo. Eres un egoísta consumado. Tu vida es campo fértil para cualquiera de todos los demás pecados que tú no estás cometiendo. Quizás lo único que hay que hacer contigo es cambiarte las circunstancias. Quizás lo único que hay que hacer contigo es cambiarte el entorno y tú eres capaz de cometer cualquiera de todas las atrocidades que hemos estado comentando en este día, ya que el hecho de que practiques uno manifiesta, representa y muestra públicamente que tú eres capaz de cometer cualquiera, ya que tú vives para servirte a ti mismo y a tu egoísmo. Los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. El pecado no es cualquier cosa. El pecado no es cualquier detalle. La Biblia dice que solo hay una cosa que puede hacer separación entre Dios y el hombre. Es muy hermosa la Escritura. Dice que ni el hambre, ni la muerte, ni las persecuciones, ni los problemas te separan de Dios. Ni siquiera los demonios te pueden separar de Dios. Ni ninguna cosa que acontezca en la historia, en el pasado, en el presente o en el futuro te puede separar de Dios. Dice que ninguna cosa creada, ni ninguna cosa que no se haya creado puede separar al hombre de Dios. Pero en esa lista no viene el pecado, porque el pecado hace una automática separación entre el hombre y Dios. Cualquier pecado. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para separarse de Dios? Un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Moisés para que Dios se indignara contra él y no lo dejara entrar a la tierra prometida? Un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Acán para maldecir a todo el pueblo de Israel? No solo fue maldita su vida, por un solo pecado que cometió ese hombre, al igual que tu pecado maldice a tu vida, tu familia, la gente que te rodea. ¿Cuántos pecados en el Nuevo Testamento cometieron Ananías y Zafira para que Dios los destruyera automáticamente? Un solo pecado. El pecado es algo más allá de lo que tú has visto y de lo que tú has estado viendo. Algunos a veces dicen y se alegran, bueno, a mí nada más me queda un pecado. Yo solamente estoy practicando una de las obras de la carne. Pues si es un refugio o un gusto para ti, pobre de ti porque estás sumamente engañado. Tú eres y sigues siendo un egoísta consumado a tus maldades. Un egoísta consumado a tu propia vida. Cuando dice aquí que andas en la carne, no se está refiriendo a ninguna otra cosa, sino que vives para tu egoísmo, para ti mismo, para buscar lo tuyo propio y no te interesa en lo más mínimo la gente que te rodea, que está alrededor de ti. Es clara la lista, es concreta, tú la puedes ver y estudiar en casa. Ahí está en la Biblia, ahí ha estado siempre. Y yo te repito, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Uno o varios de estos es igualmente reprobable. Igualmente reprobable. Igualmente reprobable. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que dejar de ver el pecado como una cosa ligera. Tienes que dejar de ver el pecado como algo, como una peca, como una mancha, y lo tienes que empezar a ver como está en la Biblia. La peor desgracia del hombre. Lo que te está separando de Dios. Lo que te va a condenar eternamente. Con lo que tú estás ofendiendo continuamente a Dios y al que está alrededor de ti. Si eres suficientemente serio, tú tienes que hacer un análisis de esto que hemos estudiado y empezar a tomar decisiones. ¿Qué hacer? Pues sí es bueno confesarle a Dios cuando tú te encuentras en un pecado y pedirle perdón, pero no sirve absolutamente de nada si tú sigues cometiendo las mismas cosas. De nada sirve. El arrepentimiento bíblico implica el abandono del pecado. Dirás, he dejado unos, tengo otros. Tú no estás arrepentido realmente. Tú no estás arrepentido. El efecto de la palabra de Dios en tu vida no ha servido para nada hasta este día. Si tú sigues practicando cualquiera de estos pecados o alguno otro que tu conciencia te acuse y tú lo sabes, hasta el día de hoy tú no has hecho más que perder el tiempo estudiando la Escritura. Decisiones serias y radicales. Decisiones de hombres serios. Decisiones de mujeres dispuestas a seguir a Jesús. Y para ello, pues te presento una pequeña muestra de lo que es el pecado. Si tú sigues practicándolo, tú estás jugando. Tus oraciones son una burla para Dios.
Tus cantos son una burla a grandes carcajadas contra Dios. Tu cristianismo es más que una vergüenza. Es una mentira y una gran falsedad. Porque con la misma boca que dices bendecir a Dios, lo maldices y te burlas de Él. Querido amigo, con esta enseñanza tan práctica, pienso que lo que te corresponde a ti es tomar decisiones serias y concretas. Urge detener la burla. Urge detener que con la misma boca que pretendes servir a Dios, te estés burlando de Él. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Vamos a seguir dando instrucciones muy básicas, porque esto es muy básico, pero es aquí en donde muchos ni siquiera han dado el primer paso. Te lo dejo de tarea. Yo termino con esto. Y pues lejos de desearte que Dios te bendiga, si tú empiezas a tomar decisiones serias y concretas con lo que hoy oyes, Dios te va a poder bendecir. Termino. Que tengan